alabado sea Jesucristo, tercero básico. En este video continuaremos trabajando la retroalimentación del bloque 1, pero trabajaremos la parte práctica del mismo. Acá reforzaremos los conceptos claves que vimos en el video anterior, por aquello de que quede todavía alguna duda con relación a los mismos. Para dar inicio a este video y a la explicación nos vamos a dirigir a Access. Ya estando en Access, lo primero que voy a realizar es seleccionar una base de datos en blanco. Le doy clic, un único clic a la base de datos y me va a generar este cuadro de diálogo. Acá me va a pedir ciertos datos. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ejemplo-base-datos. Ya que elegimos nombre, ahora vamos a elegir una nueva ruta donde vamos a guardar el archivo o nuestra base de datos. Le damos clic acá donde está esta carpeta. Nos va a abrir el siguiente cuadro de diálogo y buscamos la ruta donde lo vayamos a guardar. Yo lo voy a guardar en escritorio. Le doy a aceptar. Ya que le doy a aceptar, ya configuré prácticamente todo lo que tengo que configurar al inicio. Y le voy a dar clic en crear. Ya que creé mi base de datos, esto es lo primero que me va a mostrar al inicio. Vamos a tomar para la explicación los ejemplos que nos daba cada una de las relaciones en los conceptos claves de bases de datos. Entonces, en la relación de 1 a 1 nos decía que existía una tabla llamada presidente y una tabla llamada país. Entonces, ¿cuál de estas dos tablas es la de mayor importancia? ¿Cuál no depende de la otra? En este caso es país. País no depende del presidente, aunque así parezca. ¿Por qué? Porque aunque un país no tenga presidente, sigue siendo país, pero el presidente que cumple su mandato, que cumple su tiempo laboral y deja de ser presidente, ya no es presidente. Entonces, acá la tabla de mayor relevancia es la de país. Tomemos eso muy en cuenta. Para trabajar nuestra base de datos vamos a eliminar esta tabla que está acá, la voy a cerrar y automáticamente se va a eliminar y me voy a ir a la pestaña crear. Dentro de la pestaña crear le voy a decir que necesito crear un diseño de tabla y me va a generar la siguiente área de trabajo. Acá vamos a agregar los campos de los datos que queremos almacenar en nuestra tabla o en nuestra base de datos. Entonces yo voy a poner acá primer campo, code-país, que esto va a ser un número, y el nombre del país, que va a ser un texto. Ya que agregué los datos que voy a utilizar, voy a seleccionar cuál va a ser la clave principal, que en este caso es code país. Le doy clic en clave principal y acá ya tengo mi primer tabla. Le doy clic derecho sobre tabla 1, guardar, y le voy a poner países. Le doy a aceptar y puedo cerrar mi tabla por el momento. Vamos a generar o vamos a crear la segunda tabla. Crear diseño de tabla. Y acá recordemos que esta tabla es la de presidentes. ¿Y cómo la vamos a nombrar? De la siguiente manera. Code-país. ¿Por qué? Pongo la misma llave primaria que en la tabla anterior. Recordemos que esto, al ser una llave o una relación de 1 a 1, la llave primaria de la tabla con mayor importancia, que esta es país, pasa a ser llave primaria de la tabla con menor relevancia. ¿Por qué? Porque así se genera una única relación entre registros de cada tabla. Le voy a decir que code país va a ser la clave principal y acá yo le voy a poner nombre-presidente. Y así podría ir agregando cualquier otro dato que sea representativo al presidente para llenar mis registros o extender los campos que voy a utilizar. Le doy clic derecho, guardar, le cambio el nombre y le voy a poner presidentes. Ya que tengo mis dos tablas, acá voy a agregar unos registros en cada una. Me voy a la de países, bueno, cierro esta, me voy a la tabla países y ahora, si se dan cuenta, se genera otra tabla o otra área de trabajo. Entonces, acá
tenemos habilitada el área el área de trabajo que se denomina como vista hoja de datos. Entonces le voy a decir que el código 1 pertenece a Guatemala, que el código 2 pertenece a El Salvador y el código 3 pertenece a Honduras. Así podría venir y crear más registros dentro de mi tabla, siempre y cuando este valor de acá no se repita. ¿Cómo así? Si yo acá pongo otra vez el 2 ya existe. ¿Por qué? Porque es el código de El Salvador y yo quiero agregarlo, pero ahora se lo quiero agregar a Panamá y le doy enter, me va a generar un error. Este error me está diciendo que los datos que yo estoy agregando van a crear valores duplicados en la clave principal. Por la misma razón de que los valores se están duplicando, no me va a dejar realizar el guardado o la creación de ese registro. Entonces le doy aceptar y acá tengo que cambiar el código. Lo cambio y presiono enter y ya tengo mi llave y ya tengo mi tabla con registros. Ahora, dentro de la tabla presidentes debo de hacer lo mismo que en países, con la única diferencia que este código debe de existir en esta tabla. ¿Por qué? Porque este código pertenece a código de país. Entonces, si el país existe, va a existir un presidente. Si el país no existe, no va a existir un presidente. Entonces, yo aquí podría agregar que este presidente pertenece al segundo país y se llama Juan Pérez. Puedo decir que este código, el 4, el país número 4 y su presidente se llama Mario Casas. Y así puedo ir agregando información dentro de mi tabla siempre y cuando dentro del código exista acá. Si el código que voy a agregar acá existe acá, yo puedo crear o agregar cualquier registro a mi tabla. Ahora, para crear la relación entre ambas tablas, me voy a donde está la herramienta de base de datos. Pero antes de eso, voy a cerrar mis tablas. Y acá le voy a dar clic donde dice relaciones. Me va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Selecciono ambas tablas dando clic en cualquier parte en blanco y arrastro hacia arriba. Y le doy a aceptar y por último cerrar. Aquí me creo dos tablas. Para hacer la relación debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, para relacionar esta tabla, que es la importante, con esta otra, debo de dar clic. Sin soltar el clic voy a arrastrar a donde está presidente. ¿Pero dónde? En el campo Code País. Le doy clic, suelto el clic encima de Code País y voy a marcar todas estas opciones. Exigir integridad referencial, actualización en cascada y eliminación en cascada. Y le doy en crear. Y aquí automáticamente se genera la relación de 1 a 1. Ya que terminamos la relación de 1 a 1, nos vamos a pasar a la relación de 1 a muchos. Entonces, para eso guardamos la relación, le damos clic derecho sobre relaciones y cerramos. Ahora vamos a crear la nueva tabla, diseño de tabla. Vamos a ponerle por nombre de campo, le voy a poner NID, que es lo que utiliza normalmente un cliente en una tienda, tipo de datos numérico, y le voy a poner nombre, que sea un texto, dirección, que sea un texto. Ya teniendo estos datos, voy a guardar mi tabla. Guardar, le voy a poner el nombre de clientes, pero antes voy a decirle que NID es la clave principal. Ahora sí, guardar, nombre, clientes, aceptar. Y se genera la tabla cliente. Ahora, le voy a dar clic derecho, vista hoja de datos, y de una vez voy a llenar la información. Entonces, los encabezados que tenemos acá son campos. El campo NID, el campo nombre y el campo dirección. Esto que voy a agregar acá son datos. Entonces, un dato en el caso de NID podría ser 2345765. Un nombre podría ser Juan y una dirección zona 10. Y así podría ir agregando datos siempre y cuando el NID no se repita en ninguno. Tenemos campo, los encabezados, datos, lo que estoy agregando en cada encabezado, y todo esto, toda la fila es un
registro. Cierro la tabla por el momento y voy a crear la otra tabla, diseño de tabla, y esta tabla recordemos que es la tabla de pedidos. Entonces le voy a poner code pedido, que va a ser un número, y descripción del pedido, y aquí le vamos a poner code, o en este caso le vamos a poner need. ¿Por qué? Porque acá utilizamos need como una llave foránea y le ponemos que va a ser un número. ¿Por qué se usa como llave foránea? Recordemos que need en la tabla de clientes está como clave principal, pero acá la clave principal es código de pedido. El need solo va a hacer referencia que el pedido 1 lo hizo el cliente X. Entonces guardo la tabla y le voy a poner por nombre pedidos. Ya teniendo esto, voy a cerrar y le voy a dar donde dice herramientas de bases de datos, relaciones, selecciono clientes, la arrastro, selecciono pedidos y la arrastro, y acá ya puedo crear mi relación. Doy clic en need y lo arrastro hacia need en pedidos. Veo que esté clientes need, pedidos need, marco las 3 casillas y le doy crear, y acá automáticamente se crea mi relación. Si yo quisiera almacenar datos en esta tabla, si yo quiero almacenar registros en esta tabla, voy a dar clic derecho en la tabla pedidos, abrir, y agrego código del pedido, código 1, descripción, material, need. Ahora, en el caso del need, el need debe de existir en clientes. Si yo agrego cualquier otro need que no esté en clientes, por ejemplo este de acá, y me va a dar un error. ¿Por qué? Porque dice que no puede agregar o cambiar registros porque se necesitaría un registro relacionado en la tabla clientes. Entonces este need clientes no existe, pero si yo pongo este y al presionar enter ya me deja generar el siguiente pedido, y aquí puedo agregar cuantas veces yo quiera el need de este cliente. ¿Por qué? Porque él puede realizar varios pedidos en una misma tienda. Prácticamente esto sería la relación de uno a muchos. Y por último vamos a trabajar la relación de muchos a muchos. Esta relación nos dice que en la tabla clientes puede comprar varios productos y los productos pueden ser comprados por varios clientes. Entonces esto nos dice que debemos de crear 3 tablas de la siguiente manera: crear diseño de tabla, y le vamos a poner acá need del cliente, número, nombre, texto y dirección, texto. Ya que agregamos esto, le damos a guardar, le vamos a poner clientes, pero antes de eso vamos a agregarle la clave principal. Ahora sí, le damos la clave principal a need. Ahora sí, guardamos clientes y le vamos a poner clientes 2 porque me dice que ya existe. Ya que tengo el nombre de la tabla, ahora le voy a dar clic derecho, vista hoja de datos, y voy a agregar un registro. Ya agregado el registro, yo puedo continuar y agregando los registros que yo crea necesarios, y al final de cuentas todo va a depender de la cantidad de datos que tengamos en nuestra tabla. Ya teniendo la primera tabla, vamos a crear la segunda. Damos clic en crear diseño de tabla y acá vamos a crear los datos para la tabla de productos, que sería code-producto, descripción, y la vamos a poner como tipo de dato número, descripción, que va a ser un texto, y cantidad, que va a ser un número. Ya teniendo esto, voy a decirle que code producto es la clave principal. Damos clic derecho, guardar, y le ponemos por nombre producto. Damos clic derecho, vista hoja de datos, y vamos a agregar 2 productos, arroz, cantidad 10 libras, el segundo producto con el código 2 es el café, cantidad, digamos también que lo venden por libra, 10 libras. Entonces, ya que tengo la tabla de clientes y la tabla de productos, vamos a crear una tercera tabla, crear diseño de tabla, y en esta tabla vamos a poner las claves principales de productos y de cliente. Entonces ponemos need, que va a ser un número, y code producto, que va también a ser un número. Ya teniendo esto, voy a seleccionar ambos datos, ambos campos, y le voy a decir clave principal, y acá estoy creando una clave principal compartida. Le doy clic derecho, me pide que guarde, le doy que sí, y acá le voy a poner venta, aceptar. Entonces, si el need existe y el producto también existe y yo lo pongo acá, me va a generar o me va a permitir agregar otro registro, siempre y cuando los datos existan. Me va a dejar agregar los productos que sean
sean necesarios, y así sucesivamente. Ya para terminar, vamos a cerrar todas las pestañas y nos vamos a ir a la herramienta de base de datos, relaciones, y acá vamos a crear la última relación, que sería la relación de uno a muchos. Vamos a arrastrar la tabla clientes, la tabla productos y la tabla ventas. Y para crear la relación es de la siguiente manera: de need en clientes 2 a need en ventas, selecciono y verifico que estén en las tablas donde deben crear, de uno a muchos, y acá es lo mismo, de productos, code producto, a ventas, code producto. Seleccionamos o exigimos, seleccionamos los 3 chequecitos y le damos crear. Y acá tenemos ya creadas nuestras 3 relaciones, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Eso es todo por la clase de esta semana. Espero haya quedado el contenido totalmente claro. Si tienen dudas pueden preguntar en plataforma y trataré la manera de respondérselas lo más pronto posible. Espero se encuentren bien con su familia, cuídense, resguárdense y lávense las manos.